Conversemos de la creación de tablas de cuantificación con estándar de presentación de metrado. En todo modelo Revit, una de las funcionalidades más importantes es la extracción de datos que puede tener un modelo, ya sea sus volúmenes, áreas o cualquier medida necesaria que nos permita elaborar un sustento de metrados, un presupuesto. Esto es parte de la dimensión del 5D. Pero ¿cómo preparamos un modelo que a partir de sus propiedades, parámetros, nos permita tener una convención eficiente de cómo elaborar un presupuesto de acuerdo al proyecto o región en la que nos encontremos? Antes de poder saber cómo parametrizar este modelo, debemos entender cómo se nos exige esta presentación de datos. Como primera instancia, en cualquier lugar que nos encontremos existe un reglamento nacional de metrado. Entonces, para la explicación de esta píldora, vamos a hacer mención a lo que nos indica nuestro reglamento nacional. En todo reglamento nacional de metrados o cualquier estándar, siempre va a haber un código asociado a lo que nosotros vamos a cuantificar. Va a haber también una descripción, que va a ser el texto al cual vamos a poder distinguir a lo que nos estamos refiriendo. Una unidad que hace alusión a cuál es la forma en la que va a ser representada numéricamente. Y finalmente nos va a explicar cómo se obtiene la forma de medición. Esos son los 4 puntos que nosotros tenemos que tener claro cuando queremos estructurar o generar metrados a través de los modelos BIM. El primero, el código, sirve para poder clasificar los elementos y también poder clasificar las partidas o caracteres que nosotros vayamos a gestionar en nuestro proyecto. Los modelos BIM son una agrupación de elementos, pero un presupuesto es una agrupación de partidas. Entonces tenemos que entender cómo los elementos van a ser clasificados en función a partidas, ya que muchas veces una partida no es un elemento, sino pueden ser un grupo de elementos. La descripción sirve para definir qué es lo que estamos seleccionando, qué es lo que estamos mostrando, etc. Esta definición es el nombre de la partida, el nombre que vamos a hacer alusión para presentar nuestro presupuesto. Finalmente, la unidad nos permite cuantificar, saber qué valores son los que vamos a usar, si vamos a hacer referencia a metros cúbicos, metros cuadrados, metros lineales, unidades, un número global, entre otros. De acuerdo a la unidad que nos especifica el reglamento o el estándar, tenemos que saber cómo se va a crear esa tabla, ya que los modelos BIM presentan una infinidad de parámetros, de valores, tenemos que saber cuál segregar o cuál seleccionar. Y el último, la forma de medición, es cómo se extrae la información. Muchas veces el modelo extraído o generado desde el Revit sirve para proyectos de edificaciones, pero si nos vamos a proyectos de infraestructura, existen otros software que nos pueden ayudar, como el Civil 3D, a generar los metrados de movimiento de tierras. Entonces, de acuerdo a qué información se va a extraer, de acuerdo a la forma como se metra de forma manual, tenemos que ver cuál es el software que puede suplir el proceso automático dentro de cualquier modelo BIM. Y aquí es un ejemplo de lo que nos dice nuestro Reglamento Nacional de Metrado. Primero, el código, que es el que pueden ver ahí, que es el OE.2.2.2.1. La descripción, que viene a ser a qué partida hace alusión. Y estamos definiendo que son subzapatas o falsas zapatas para el concreto. Estas son metradas en metros cúbicos. Y la forma de medición, como nos explica el reglamento, es el cómputo total de concreto que se obtiene sumando el volumen de cada una de las subzapatas. Entonces, esta es la forma en cómo nos explica el reglamento y nosotros podemos entender que si queremos extraer estos valores del modelo, tenemos que extraer volúmenes, que van a ser los metros cúbicos, y los elementos son subzapatas y falsas zapatas. Y el código podemos usar el que está ahí, ya que esa codificación es de un listado total de partidas. Entonces, una vez entendido cuál es el input que nosotros necesitamos para poder cuantificar o extraer los metrados, vamos a ver cómo creamos este estándar de presentación. Normalmente, en un modelo, como podemos ver en la parte izquierda, tenemos lo que es los parámetros. Aquí podemos ver que nos dice una suerte de cantidad de parámetros que distinguen este elemento, y en la parte de dimensiones podemos ver que nos indica el volumen. Entonces, si queremos extraer una partida, creemos la tabla. Forma de creación es clic derecho en Schedule, nuevo Schedule, y vamos a seleccionar la categoría que nosotros queremos metrar. En este caso vamos a hacer uso del Structural Columns como ejemplo, y vamos a poner de título
ejemplo de metrados. Ponemos OK y nos saldrá el siguiente recuadro, donde nos piden seleccionar los parámetros de los cuales va a estar estructurado esta matriz. Entonces, como punto importante, nosotros podemos seleccionar ya sea los parámetros del elemento, de la categoría del elemento, la información del proyecto y un sinfín de opciones. Para este caso, normalmente parametrado solamente usamos la categoría Structural Columns in Project Information, donde podemos sacar, por ejemplo, un valor muy común que es el número del proyecto. Pero para este caso, de ejemplo, no lo vamos a usar. Lo que sí vamos a usar vienen a ser el Assembly Code, Assembly Description y luego parámetros que nos ayuden a distinguir, como por ejemplo activo, módulo, nivel, volumen, que es lo que queremos obtener, y la unidad. Con estos parámetros nosotros podemos ya tener un entregable como tal. Y si nosotros necesitamos hacer una concatenación de parámetros, ya que muchas veces la estructura final de un presupuesto es la concatenación de varios valores, con esta opción de combinar parámetros podemos decir qué es lo que queremos unir. Por ejemplo, lo que había mencionado en un inicio, el número del proyecto, un parámetro que nosotros denominamos partida, activo, nivel y subpartida. Como verán, algunos de estos están en los campos que hemos ya seleccionado y otros no. ¿Por qué? Ya que la ventaja de usar modelos BIM nos permite tener una suerte de parámetros que no necesariamente tenemos que usar todos para poder obtener un metrado, pero la información la podemos gestionar de la mejor manera. Y esto le vamos a poner código general, por ejemplo. Bien, lo ponemos en la parte inicial, ponemos OK y nos va a crear una tabla. Y aquí podemos ver cómo está la tabla. Nos da el código general, que si se dan cuenta es muy similar al código de ensamblaje o el Assembly Code. Solamente que tenemos el número de proyecto, el código y el activo entre estos números del Assembly Code. Entonces, se puede usar tanto la columna B como la columna A. Ya va a depender del tipo de proyecto y el tipo de gestión que ustedes estén aplicando. Ahora, en la explicación que vimos de la presentación había un código. Entonces, cualquiera de estos dos códigos puede ser aplicado. Va a depender cuál es el flujo que ustedes requieren, ya sea por un código de ensamblaje o creando su propia codificación con parámetros que ya existan. Ahora, muy bien, este es el formato por defecto que nos da el Revit. Esto tendremos que darle un formato de presentación que, si nos damos cuenta en la parte superior, nos permite insertar filas. Puedo insertar hacia arriba como hacia abajo de la siguiente manera. Este grupo vamos a insertar una suerte de 4 filas en la parte inferior y una en la parte superior. ¿Y qué nos permite hacer esto? Como si fuera un Excel, podemos seleccionar, combinar de la siguiente manera. Podemos hacer una combinación de celdas. ¿Y qué nos permite hacer esta combinación? Podemos agrandar los textos, no va a afectar en nada. Y seleccionando nosotros podemos insertar imágenes. Por ejemplo, vamos a insertar una imagen. Muy bien, ahí ya se insertó una imagen. Y también podemos cambiar los colores. Seleccionamos las celdas que necesitamos. Aquí vemos una opción que dice Shading. Y colocamos un color. Por ejemplo, en este caso vamos a poner el color negro. Y automáticamente se cambia. Ahora, aquí el texto con la opción de Font. Podemos cambiar también el color. Vamos a poner blanco, negrita, y automáticamente cambia. Aquí podemos poner estándar de metrados y si se dan cuenta no se ve nada porque el color de la fuente es negro. Yo puedo cambiarlo y ponerle aquí, por ejemplo, un color morado. Lo ponemos que sea curveado y negrita y automáticamente se cambia. Ahora, en otras opciones, normalmente un sustento de metrados, un cuadro de metrados, tiene información ya sea del proyecto. Por ejemplo, en esta celda yo puedo poner nombre del proyecto, código del proyecto, ¿correcto? Y vamos a cambiar aquí el tamaño de la fuente para que se pueda ver. En código del proyecto, al seleccionar yo la celda y en lugar de escribir, se me voy a la parte superior izquierda, veo que me aparece una categoría libre. Y yo puedo escoger entre Schedule o Project Information. Y el código de proyecto es una información del proyecto. Lo selecciono Project Information y me da la opción a todos los parámetros con los que cuento. Entonces yo voy a usar código de proyecto. Lo agrego y automáticamente se llena con la información del parámetro. Si yo voy al nombre del proyecto y voy a Schedule, por ejemplo, me aparecen solamente estos de aquí. Pero he puesto el nombre del proyecto. Si fuera nombre de la hoja, podría poner View Name y automáticamente me pondría, pero ya lo tengo en la parte superior. En este caso vamos a usar un Project Information y vamos a poner un parámetro. Nombre del proyecto, torre, edificación. Y luego nosotros podemos filtrar, agrupar de acuerdo a cómo sea nuestra gestión. Para esto tenemos los siguientes ejemplos de cómo debería terminar. Este es uno de los ejemplos o las propuestas que normalmente se maneja para poder asegurar
un correcto sustento de metrado. El nombre de la tabla, el proyecto para identificarlo, centro de costo, código del proyecto, un título de a qué presentación hacemos, especialidad y la agrupación. Como son códigos, muchas veces se pueden agrupar de acuerdo a la cantidad de caracteres que ustedes requieran. Una fecha y aquí podrían colocar el logo de la empresa a la cual se estén refiriendo y ven cómo está ordenado. Tenemos el código que decimos que es el C20121 y efectivamente tenemos código del proyecto C21 activo, nivel y el 2.01. Y tenemos ordenado por niveles, como lo pueden ver en la parte superior de la tabla. ¿Bien? Nos vamos a otra partida y vemos que automáticamente cambia el nombre porque ya todo lo hemos parametrizado. Cambian también las celdas, están los filtros creados. Y esta es la manera en cómo nosotros podemos estructurar y crear un estándar de presentación. Esto puede crecer, mas no puede disminuirse, ya que la estructura de metrados normalmente tiene que ser lo más detallista posible.